Encontrar un propósito. Ejercicios para aclarar tu propósito. Ya sea que sea el comienzo de un nuevo año o que estemos a mitad de camino, quieres que sea el mejor año de tu vida. Me gustaría recomendarle que se tome un tiempo para aclarar realmente su propósito y visión. Un propósito y una visión claros son las claves para darle un enfoque y una dirección. Desafortunadamente, eso es algo que con demasiada frecuencia falta en las pequeñas empresas. Lo que debe hacer es bastante simple, pero puede ser un desafío si nunca antes ha dado el paso. Aquí hay algunas ideas para ayudarlo a hacer de este el mejor año de su vida. Un propósito claro describe lo que quiere lograr con su negocio. ¿Has perdido la pista de tu propósito? ¿Recuerdas qué te llevó a iniciar o entrar en tu negocio en primer lugar? 3 preguntas para reflexionar mientras busca volver a encender el propósito en su negocio. ¿Qué es lo que realmente quieres de la vida? ¿Qué es lo que realmente no quieres en tu vida? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar para vivir la vida que deseas? Responda a estas preguntas honestamente y desarrolle su negocio en torno a la vida que desea vivir. Habla acerca de un propósito que le prendería fuego. He aquí una idea para crear su visión. Piense en el mejor resultado absoluto que pueda imaginar con su negocio. ¿Para qué servicios acudiría usted el cliente de sus sueños? Construya su visión en torno a ser el recurso que funciona para entregar eso. Examine sus valores y principios y luego determine lo que quiere que sea su negocio en el futuro. Encuentra tu forma favorita de relajarte tranquilamente, y deja que tu mente se abra para pensar en lo que es posible. Imagínese en una sala de cine privada viendo una película de su yo futuro dentro de 10 años. Cuando termina la película, te das cuenta de que te ha acompañado la estrella del espectáculo. Hágales cualquier pregunta que desee sobre cómo llegaron a ese lugar de gran éxito en la película. ¿Cuál era el propósito y la visión de tu futuro yo? Esto puede parecerle una tontería al principio, pero si abre su mente para aceptar que el proceso de visualización funcionará, se sorprenderá de las respuestas que surgirán. Un ejercicio simple para explorar el propósito de tu vida. ¿Alguna vez te sientes estancado? Tal vez no tenga el trabajo que desea, o la relación, o la situación financiera. Probablemente sepas qué es lo que no quieres, pero, ¿alguna vez te has tomado el tiempo de averiguar qué es lo que quieres? En lugar de responder con generalidades como un trabajo que paga más o está más cerca de casa o para encontrar a tu alma gemela o para ser rico, piensa en ser lo más específico posible. ¿Cómo es tu vida ideal? ¿Qué necesitarías en tu vida para que sea más satisfactoria y significativa? Para ponerlo bajo una luz ligeramente diferente, si mañana ganas la lotería y de repente eres multimillonario, ¿qué harás con el resto de tu vida? ¿Seguirás trabajando en tu trabajo? ¿Pasarás más tiempo con tu familia o viajarás por el mundo? ¿Comenzará su propio negocio o pasará más tiempo con sus pasatiempos? Tómate un tiempo para soñar con las posibilidades. Luego, toma una hoja de papel y escribe tu sueño con detalles vívidos. Ahora, tómese unos minutos para escribir una lista de las cosas que son más importantes para usted en su vida. ¿Qué te saca de la cama en la mañana? ¿Qué cosas son las más importantes en tu vida? Estas son las cosas a las que está dispuesto a dedicar tiempo y energía cada día. Pueden ser cosas como familia, amigos, fe/espiritualidad, crecimiento personal, tener un estilo de vida saludable, tener tus finanzas en orden, equilibrio trabajo-vida, mantener una relación amorosa con tu pareja, ser feliz en el trabajo, ser organizado y usar el tiempo sabiamente, participar en los pasatiempos que disfruta, haciendo una diferencia en el mundo. Establecer prioridades es importante porque a menudo tenemos tantas cosas que suceden en nuestras vidas a la vez que perdemos la noción de quiénes somos y qué queremos de la vida. Terminamos apagando un fuego solo para enfrentarnos a otro que toma su lugar. Con tantas cosas en nuestro plato a la vez, es fácil descuidarnos a nosotros mismos, a nuestros amigos y familiares. Cuando haya terminado de escribir su lista, tómese un momento para priorizarlos en una escala que comience con 1 como el más importante. Finalmente, tómese unos minutos para pensar en estas preguntas. ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué me inspiraría a levantarme de la cama a las 5 de la mañana de un sábado por la mañana? ¿Qué no he experimentado todavía que siempre he querido? ¿Qué no he dado todavía que siempre he querido? ¿Qué no he aprendido todavía que siempre he querido? ¿Qué parte de mí no he sanado todavía que todavía necesito? ¿Estoy haciendo ahora lo que realmente quiero hacer? Si no, ¿sé lo que realmente me gustaría hacer? ¿Qué puedo hacer para servir a los demás? Anota las respuestas en tu papel. Estas deben ser sus respuestas honestas, no lo que debe hacer o lo que otros esperan que haga. Una vez que haya hecho este ejercicio, combine todas sus respuestas en una declaración de propósito de vida. Su declaración de propósito responderá a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadera vocación en la vida?
Puedes definir el tuyo. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu vida? Vuelve a tu hoja de papel, y escribe: mi propósito en la vida es. Luego, solo escribe. Dedica algún tiempo a reflexionar sobre sus sueños, prioridades y las preguntas enumeradas anteriormente. Luego, piense en las formas en que puede usar sus pasiones y sueños para servir al mundo. Escriba la siguiente declaración: haré del mundo un lugar mejor y sus respuestas. Ponga todas sus ideas en papel. Esto probablemente le llevará al menos 10 minutos, aunque podría llevar horas. Escribe hasta que sientas que tienes algo de claridad sobre tu vida. Luego, regrese y lea el contenido. ¿Es poderoso para ti? ¿Es una llamada de atención? Si no, sigue escribiendo hasta que encuentres algo que sea profundo para ti. Cuando definas el propósito de tu vida, será una experiencia emocional. Verás lo que escribiste y tendrás uno de esos alucinantes: ¿por qué no pensé en eso antes? Revelaciones, incluso si sus declaraciones no son muy impresionantes para los demás. Lo que importa es que las encuentre 100% precisas y relevantes, y que tengan un significado emocional para usted. El secreto para vivir una vida con propósito. Los investigadores creen que desarrollar un sentido de propósito puede mejorar inmensamente la vida de una persona. La base de su teoría proviene de varios estudios realizados durante décadas que estudiaron los efectos de la felicidad y tener un sentido de propósito en los resultados de salud. Estos estudios encontraron que aquellos que tenían un sentido de propósito además de la felicidad mostraban mejores resultados físicos y de salud que las personas que solo experimentaban la felicidad. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar un sentido de propósito? Hay muchas maneras de lograr esto, y lo que funciona mejor para usted puede variar. Pero aquí hay algunas maneras en que puede desarrollar un sentido de propósito. Ayudar a otros en su comunidad, dentro de un entorno familiar, a través de un trabajo o de manera más amplia. Ser reconocido y valorado por su contribución. Esto también implica ser valorado por uno mismo. Ser respetado por los demás. Tener un sentido de identidad o encontrar tu tribu. Reconocer un sentido de logro de lo que haces. Tener un propósito ayuda a desarrollar la confianza y la autoestima. Las personas que carecen de propósito a menudo son infelices y solitarias. Un ejemplo de esto podría ser la persona que se ha retirado de una carrera que le dio sentido a su vida. Puede tener mucho tiempo libre y estar involucrada en una variedad de actividades recreativas, pero no se siente satisfecho porque ya no tiene un sentido de propósito. La participación en estas actividades simplemente ayuda a llenar su día. ¿Con qué frecuencia ha pensado en lo que compraría o en los problemas que pueden resolverse con un premio de lotería? Sí, todos hemos soñado con esto y no hay nada de malo en tener sueños. Pueden abrir nuestras mentes a posibilidades y, a veces, llevarnos a perseguir metas y un curso de acción en su búsqueda. Sin embargo, ¿con qué frecuencia escuchamos acerca de personas que han tenido este golpe de suerte, y descubren que sus vidas no necesariamente mejoran de manera significativa por esto, o que son incluso peores a causa de ello? Los titulares de la prensa local nos han hablado de las familias que se han separado tras ganar dinero. Personas que han renunciado a sus trabajos, y se han ido de compras y bebiendo en exceso. Personas que anhelan la compañía de otros que no están interesados únicamente en ellos por lo que obtienen. El mundo, a nuestros ojos, puede ser su ostra, pero lo que pueden encontrar disminuido es una sensación de desafío. Hay algo de verdad en el dicho de que si tienes que trabajar duro por algo, lo apreciarás más. A veces, el logro en sí mismo no es el aspecto más gratificante, sino el proceso involucrado en su adquisición. Lo que proporciona a alguien un sentido de propósito variará de persona a persona. Para algunos, puede ser simplemente cuidar de otro cercano a ellos. Otros pueden optar por viajar, involucrarse en el ejercicio regular o aprender algo nuevo. Las opciones son ilimitadas. Elijas lo que elijas, tu compromiso con esto también te beneficiará al mantener tu mente activa. Cuando haces una de estas actividades, lo más probable es que también seas más optimista y esperanzado como persona. Tener algo importante a lo que apuntar alienta a las personas a ser menos propensas a darse por vencidas cuando las cosas van mal, y a buscar cualquier oportunidad de aprendizaje en su lugar. Tener un sentido de propósito tiende a hacer que las personas se involucren más en cuidarse a sí mismas. Prestarán atención a su salud. La participación con otras personas significa que se sienten menos solos, y que también tienen otras personas a su alrededor para apoyarlos. Los compañeros también pueden ser útiles para brindarle retroalimentación, y ayudarlo a ver cosas sobre usted que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Cuando sigues tus pasiones y el propósito seguirá. ¿Cuál es el propósito de la vida y cómo llego ahí? Esas son dos de las preguntas más frecuentes. ¿Alguna vez te has preguntado algo similar a eso? La buena noticia es que tienes algo único en tu vida que lograr. Por supuesto, la pregunta que viene después es, ¿qué es entonces? Pero eso es lo más lejos que llegará a la mayoría de la gente.
Puede hacerse esta pregunta, pensar en ella durante unos minutos, no encontrar respuestas y luego continuar con su rutina diaria. Si alguna vez quieres lograr tu propósito, tienes que ir más allá de la pregunta, ¿qué es? ¿Cómo haces eso? Primero tienes que darte cuenta de que no tendrás todas las respuestas al principio. Si estás esperando que te caiga un rayo, y te revele lo que se supone que debes hacer en la vida, nunca sucederá de esa manera. Lo primero que debes determinar es lo que te apasiona. ¿Qué te emociona tanto que apenas puedes contenerte cuando piensas en ello? ¿O qué hace que te hierva la sangre cuando escuchas a la gente hablar de eso? Lo más probable es que este sea el punto de partida de tu grandeza. ¿Por qué digo el punto de partida? Porque una vez que finalmente tienes una idea de lo que quieres hacer, entonces debes preguntarte, ¿en qué dirección voy? ¿Y cómo empiezo? Lo crea o no, esas preguntas no importan tanto como usted cree que lo hacen. Lo segundo que debe hacer es simplemente comenzar a perseguir su pasión. No dejes que la pregunta de, ¿en qué dirección voy o cómo empiezo? Evitar que realmente empieces. Lo más probable es que haya algún tipo de organización, grupo o presencia en línea que esté haciendo algo muy similar a lo que te apasiona hacer. Involúcrese con estas personas. Probablemente ya hayan sentado gran parte de las bases para desarrollar lo que te apasiona. Luego puedes saltar directamente y comenzar a ayudarlos. Al estar cerca de estas personas, comenzarás a desarrollar y afinar exactamente cuál es tu propósito. De hecho, su propósito inicial para involucrarse puede cambiar un poco a medida que comienza a desarrollar su grandeza. Por eso no es tan importante saber todo sobre lo que quieres hacer antes de empezar a hacerlo. Es algo así, imagina que estás en Los Ángeles y quieres conducir hasta Florida. No está realmente seguro de a dónde quiere ir en Florida, pero sabe que Florida es el lugar al que debe ir. Tienes dos opciones. 1. Puedes investigar, estudiar, preguntarle a la gente, mirar mapas y todo tipo de cosas para tratar de encontrar la mejor manera de llegar a Florida. No te irás hasta que sepas exactamente cómo llegar ahí, los peligros involucrados, las trampas de velocidad a las que debes estar atento, dónde están las mejores paradas de descanso. El problema con esto es que nunca sabrás todo sobre cómo llegar a Florida. 2. Puedes empezar a conducir. Puede preguntarle a una o dos personas que encuentren el camino qué camino usar y luego simplemente continuar. En tu viaje conocerás personas que te ayudarán con las mejores rutas, e incluso te contarán lugares a los que fueron, y experiencias que vivieron en su camino a Florida. Para cuando llegue ahí, habrá adquirido tanto conocimiento que ahora sabrá exactamente a dónde quiere ir en Florida. El punto es este: puedes sentarte y esperar la oportunidad perfecta para cumplir tu propósito, simplemente puedes comenzar tu viaje y, en el camino, descubrirás y cumplirás tu propósito. Mi sugerencia es, empieza a moverte.